A ver, no. Hay veces que son fracasos. ¿Qué pasa cuando son otras causas las que están sucediendo y te están pegando a ti? O sea, no es que tú hayas hecho algo malo, es que el entorno económico y la situación sucede de esa manera. La empresa debe tener una utilidad, si no sería una fundación. Creo que este capítulo es de sentarnos y decir, cuando las cosas salen mal, hay que ser veloces. Para decir, en esto sí voy a invertir, esto no es negociable, esto sí. Hola, bienvenidos una vez más a Se Pasa Volando. Qué emoción iniciar otro capítulo. Sí. Hola, mamá. Súper contenta. Siempre te olvidas, te emocionas y quieres empezar de corridito. ¿Verdad? ¿Cómo están? Súper contentos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos bien contentas, Pau y yo, del capítulo que vamos. Bueno, todos los capítulos. Siempre decimos lo mismo. Yo creo que ya todo el mundo dice, es que por eso, tío, ya me cámbienle. trabo porque bienvenido otra vez a otro capítulo. Ay, estamos felices de estar aquí. La verdad es que esto es un sueño hecho realidad para nosotras. La verdad sí. La verdad el hablar, el contarles, como justo veíamos en el capítulo pasado de la comunicación efectiva, creo que es también nuestro lenguaje de amor, el poder sentarnos y platicar. Y se los juro, estamos bien agradecidas de todos los comentarios que hemos recibido, las porras hasta cierto punto, porque ustedes seguramente que ya vieron el capítulo anterior del tema de tolerancia a la frustración y todo eso, pues al final también esto para nosotros fue algo nuevo que nos enfrentamos a hacer, y el ver tan bonita respuesta, uno, llena el corazón, y dos, motiva, ¿no? A decir, oye, aquí hay algo, aquí estamos descubriendo, como dirían en Japón, nuestro ikigai, ¿no? Nuestra razón de ser, ¿no, ma? Sí, la verdad es que sí, lo mismo que te digo tú, espero que les estén gustando, bueno, como nos dicen, pero sí, fíjate que a mí los comentarios que yo he recibido en lo personal es que cómo estás haciendo algo que nunca habías hecho antes, y ahora sí que cómo tienes el valor y todo, y la verdad es que pues no es que me dé miedo, más bien me emociona, a mí me emociona, y yo creo que es un privilegio, la verdad es que me siento privilegiada que a mi edad y en la situación, realmente por la edad y por la generación a la que pertenezco, estoy haciendo algo, digo, totalmente innovador. En mi generación no había ni computadoras, yo crecí con la computadora, con el fax, con tantos cambios tecnológicos, y ahora la verdad, estar acá con ustedes y estar grabando un podcast es algo así como wow, la verdad es que sí me siento muy honrada y muy contenta y muy agradecida. Y siento que estás como que viendo materializado la segunda parte de tu vida, ¿no? O sea, como que igual a veces pues al final construiste Innova 25 años, estando ahí piedra con piedra, lo que puedas decir, y ahorita ver que puede ser otra cosa, ¿no? Creo que eso también me da muchísima emoción, claro. Esta parte de tener otra identidad, creo que es algo emocionante, ¿no? Sí, y la verdad es que digo, a veces el universo, Dios, o como lo quieran llamar, te sorprende, ¿no? Y la versión que sale es algo que ni siquiera te lo hubieras podido imaginar en el mejor escenario, es lo que me está pasando a mí, ¿no? O sea, todo esto salió por lo de, como ya lo hemos contado, por lo del aniversario de la empresa, y como parte de lo que yo quiero empezar a hacer, pues para esta segunda mitad de mi vida, ¿no? Que es mucho el mentoring, el coaching, compartir el conocimiento, y la verdad es que me siento súper contenta. Yo creo que está dando forma. Se nos están ocurriendo un chorro de ideas, ¿no? Cada capítulo va dando forma, va generando comunidad, vamos hablando sobre estos temas. Entonces vamos a buscar otra forma de empezar que sea menos monótona, ¿no? De bienvenidos de nuevo aquí, como si fuera televisión. No, si no, igual les voy a sacar una frase interesante. En una de esas estuvimos en un concurso de oratoria que me coachaba a mí mucho para oratoria. Es otro tipo de relación que también tenemos como coach, ¿qué será? Como oratorista. Sí, como coach de oratoria, digo, a ti y a varias personas. A varias personas. La verdad no era yo algo muy fácil, era bastante regañona, pero me gustaba. Exigente, muy exigente, pero una de esas empecé con una frase hasta en zacateco. Bueno, yo les puedo hablar en varios idiomas justo por llamar. Entonces, en una de esas empezamos con frases así para que motive más iniciar. Sí, yo creo que vamos a empezar. Algo más original. Hay que empezar en algo más original que bienvenido de nuevo, porque bueno, ya vamos a empezar con este tema que traemos para no andar. Nos quedamos en el capítulo pasado hablando sobre 3 soft skills, pero hubo una soft skill que la verdad estuvimos pensando y dijimos que este es un capítulo completo, o sea, da mucho de qué hablar. Creo que es una parte clave de ir creciendo a nivel profesional, como empresario, y a nivel personal. Entonces, este capítulo, creo que esta soft skill merecía un capítulo completo, y es la habilidad blanda de la adaptabilidad. Ma, ¿por qué queremos hablar de este tema? Es importantísimo, porque, le estaba yo comentando a Pau de por qué pienso yo que es tan importante, porque la manera, como especie,
como especie, y eso lo pueden checar ustedes, la capacidad que tenemos como especie humana de podernos adaptar al cambio, y cualquier especie, no nada más la especie humana, cualquier especie, la capacidad que tiene para poder adaptarse a los cambios es lo que garantiza o no su supervivencia. Entonces, eso es tan sabio que si lo traes al lenguaje, lo que está pasando en tu vida, lo que está pasando en tu empresa, lo que está pasando ahorita, es tu capacidad de poderte adaptar en cierto periodo de tiempo a esos cambios para que puedas sobrevivir. Entonces le dije a Pau, o sea, esto es importantísimo. Y digo, platicando con ella, preparando el capítulo, nos dimos cuenta que esta capacidad de poderte adaptar va en dos sentidos. En adaptarte al cambio cuando las cosas se están complicando, cuando no están fluyendo de la mejor manera que quieres, como también adaptarte al cambio cuando al revés, las cosas están creciendo, cuando estamos en una época de crecimiento, los famosos happy problems. Pero es tan importante ambas actitudes y ambas decisiones que decidimos, Pau y yo, dividirlas en 2 capítulos. Exacto. Y en este capítulo vamos a hablar específicamente, que yo creo que es algo que a todo mundo le da curiosidad, cómo me puedo adaptar o qué tengo que hacer cuando las cosas dejan de fluir o no están resultando de la manera en la que yo quiero. Exacto, es cómo adaptarse en tiempos de crisis, ¿no? Vamos a ver la adaptabilidad en ese punto. Y eso nos recuerda mucho también, hay un capítulo de la serie que grabó mi mamá hace unos años que se llama 20 años, 20 lecciones, que justo creo que fue como el origen real del podcast de Se Pasa Volando. Y hay un capítulo que es uno de los más escuchados, que es el de la esponja, ¿no? Porque mamá dice mucho que la adaptabilidad es como la capacidad de hacerte como una esponja, ¿no? Hacerte chiquito, chiquito, chiquito o hacerte grande, 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 ¿no? Y que eso es una habilidad que tú vas fomentando mucho temas empresariales, ¿no? Que creo que este capítulo sí va muy enfocado a cómo lo vives dentro de tu empresa, ¿no? Claro, porque eso es algo que seguro vas a estar en algún momento y creo que muchas personas, y creo que aquí va porque decidimos darle un capítulo específico a esto, se puede hablar mucho de los triunfos, ¿no? O sea, creo que al final 25 años, wow, tal, te acuerdas de esos momentos en los que estuviste, como ahorita, ¿no? En esa cima, celebrando, festejando, pero mi mamá tiene una frase también muy buena que me decía mucho en los concursos de oratoria cuando perdía, que me decía, mira, pues ya perdiste, ¿no? Se aprende mucho más de los fracasos que de los triunfos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a esos momentos que tú puedes catalogar de una forma más como cortoplacista, como un fracaso. A veces a la gente hoy por hoy le da miedo decir fracaso, ¿no? Y creo que, y es como, no es un fracaso, es un aprendizaje. A ver, no, hay veces que son fracasos y también es parte también, y eso, y fíjate que eso también como que hasta le traía ganitas ese tema, ¿no? O sea, a nosotros sí cuando fracasábamos nos decían que era un fracaso, ¿no? Ya después se podía ver el, bueno, aprendiste de esto, tal, pero creo que el saber llamar a las cosas por su nombre también es importante y darte un tiempo a decir, hey, esto fue un fracaso, o sea, hay que ver por dónde reprobaste la materia, no pasaste el semestre, o sea, hablando como en épocas universitarias, o quebró tu empresa. O sea, eso es un fracaso y hay que hablar las cosas como son, hay que saber adaptarse también a ese lenguaje que a veces ahorita está muy penado. Pero a ver si no te lleven las críticas con lo que estás diciendo, porque efectivamente hoy por hoy, o sea, ya no puedes decir fracaso, tienes que decir aprendizajes, y cuando las cosas no resultan, aprendiste. Y bueno, también es cierto, hay un punto de contexto, pero siendo muy by the book, muy directa, pues sí, hay veces que fracasaste, o sea, no lo hiciste bien, dejaste de hacer cosas, ¿no? Pero bueno. Claro, o sea, claro, totalmente. Ya después veremos. Yo estoy contigo. Igual yo soy tu team. En el momento dices, ok, es un fracaso, porque aparte a ti, tú estás de mi team, tú eres mi tú me criaste en mi team, ya sabes. Yo estoy de acuerdo con Pau, yo estoy de acuerdo con Pau. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Por su nombre, y aparte se los juro que son de los momentos que más he aprendido. O sea, yo soy una persona que se enfoca mucho en muchas cosas a la vez y a veces esas cosas pues resultan mal, como para cualquier persona, ¿no? Y a mí me pasó una vez en un concurso de oratoria en preparatoria donde justo te ganabas becas universitarias para la universidad, donde en tercero de prepa o octavo, noveno semestre. No, fue en segundo. Segundo de prepa. Sí, fue en sexto semestre. No pasé como a cierta final, tal, y cuando bajé del escenario me dijo, pues sí, lo hiciste mal. Fracasaste. Así, con eso. No recuerdo si fueron las palabras, pero lo que sí estoy segura, público querido, es que le dije, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Yo la verdad, suavizar esas cosas, pues, digo, es que a veces la gente suaviza. Y ahora, sí, yo creo que también esa parte de suavizar tanto. Suavizar tanto para que no te duela, de todas maneras te duele, o sea, de todas maneras te duele. Te dolerá más no aprender y volver a caer. Yo creo que eso sí, y fíjense que ese es cuando mi esposo se casó conmigo decía que una de las cosas que más le gustaban de mí es que yo aprendo rápido. No, y yo creo que yo soy una persona que aprende rápido
porque cuando se equivoca, real, me doy un tiempo. Chance, no hasta puedes decir es que te martiria. No, me doy un tiempo. Me doy un tiempo y me equivoqué. Así como para los triunfos, ¿no? Que a veces... Claro. Es más, mi mamá, tú eres menos de reconocer los triunfos. Eres más de enfrentarte como al fracaso y creo que de ahí aprendes mucho y que va mucho de tu frase. O sea, de aquí que puedes aprender, ¿no? Claro, siempre. Siempre, ¿no? Y que eso, bueno, ya lo comentaremos, que es la parte, la reacción post-fracaso que tienes que poner y que lo que te debes de preguntar, pero al final... 100% de acuerdo contigo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Igual si nos nada cae hate o lo que sea, digo, da igual, comentarios son comentarios, los agradecemos y quiero saber tu punto de vista y súper abiertos a ese tema. Y si fracasé. Diré, bueno, fue un fracaso. Sí, si la regó, y si la regué. Pero bueno, yo aquí les traigo un poco de contexto. Primero, una definición de adaptabilidad, porque creo que en el capítulo pasado Caro nos sorprendió con su origen de la RAI, de la habilidad, pero resultó ser su propia como descripción. Pero aquí yo les traigo. La adaptabilidad es la capacidad de ajustarse a nuevas condiciones, cambios y desafíos en el entorno. Esto incluye ser flexible en el pensamiento y en el comportamiento, así como ser capaz de aprender y aplicar nuevas habilidades y, ojo, rápidamente. Uno no puede ser adaptable y decir, me tardé como 4 años en entender que eso era. No, o sea... Hay que ser rápidos en esa velocidad y yo creo que ahí encontramos esta parte de este entorno tan dinámico en el que nos encontramos, ¿no? Y creo que eso es importante porque al final, justo como lo vimos también en China, o sea, China era una China hace 6 años y otra China ahorita y es una China capaz de adaptarse, de moverse rápido frente a las situaciones. Entonces, todo eso incluye el tema de adaptabilidad y el día de hoy les traigo unos libros que creo que más allá ya vieron las soft skills en el otro capítulo. Hoy les traigo unos libros que hablan sobre esos momentos en adaptarse a momentos duros, ¿no? A conversaciones difíciles, momentos duros, crisis, fracasos, bancarrotas. De eso vamos a hablar en este podcast. Así que agarren su mezcal o lo que tengan que agarrar. Pero bueno, libros que sería importante ustedes como empresarios tener en su librero y leer. The Hard Thing About Hard Things, ¿no? Este libro es una perspectiva de un CEO que tiene que cerrar varias empresas y este libro se titula Las cosas fuertes de las cosas fuertes, ¿no? O sea, cuando ya no puedes, justo, no vamos a maquillarlo más porque una bancarrota es una bancarrota, un cierre de empresa es un cierre de empresa. Leader It Last, ¿no? Como esta parte, que este libro va mucho aunado a cómo el capitán del barco es el último que se baja del barco cuando el barco se está hundiendo. También creo que hay lecciones fuertes, porque ¿no? a veces que el primero que se baja y deja a todos los demás corriendo es el capitán, ¿no? Y ha pasado, y tienes experiencias de eso. Sí. Pero justo esta es la parte de tolerancia a la frustración, adaptabilidad. Este libro habla de eso, ¿no? Crucial Conversations, ¿no? Que ese es el que tú habías recomendado en el capítulo pasado. Sí. Tools for Talking When Stakes Are High, ¿no? Este libro es más de estrategias y herramientas para conversaciones difíciles y cruciales, que es extremadamente útil cuando tenemos que comunicar malas noticias. Porque, ojo, no todos son buenas noticias y creo que también es importante tener eso. Necessary Endings y Dare to Live, que es este muy famoso de Brené Brown. Todos estos libros los vamos a dejar en el enlace y hasta incluso si a ustedes les gustaría leer alguno con nosotras felices de leerlo con ustedes y hacer un club de lectura online. No, porque somos fan de los clubes de lectura. Nuestro club de lectura es más a nivel literario y creo que aprendes muchísimo, pero creo que también hay muchos libros y herramientas buenas para este tipo de momentos, ¿no? No sé, creo que me gusta. No, totalmente. Digo, es que se me acaba de ocurrir una idea, pero la pondré por escrito, porque en el capítulo pasado Pau dijo que si la idea no se podía poner por escrito, no valía nada. Entonces la pondré por escrito, se me acaba de ocurrir una idea, pero bueno. Perfecto. Entonces vamos con esto y vamos a empezar a hablar, ¿no, mamá? ¿Cómo hacerse chiquito? Porque creo que eso también es un tabú importante. Digo nosotros porque hemos sido parte de tu historia como empresaria, hemos vivido muchas crisis, ¿no? Muchas crisis económicas que nos han hecho, obviamente, llegar, o sea, bueno, hemos vivido situaciones de tragedia muy fuertes, que igual las contaremos en otro capítulo, pero hablemos de que esas crisis económicas que te obligan a nivel entorno a adaptarte y en esa adaptación te tienes que hacer chiquito. ¿Cuál de todas te gustaría contarnos? Es que les digo, bueno, yo recuerdo, marcada, o sea, podemos hablar a veces, son crisis internas que te pueden llegar a pasar cuando tú en determinado momento no tomaste decisiones que tenías que haber tomado, no te diste cuenta de cierto competidor, bla, 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 bla. Pero lo que vamos a hablar ahora en este capítulo es qué pasa cuando son otras causas las que están sucediendo y te están pegando a ti. O sea, no es que tú hayas hecho algo malo, es que el entorno económico y la situación sucede de esa manera.
Entonces, digo, hay dos crisis súper importantes que hemos vivido durante estos 25 años. La primera es la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008-2009, que bueno, todo el mundo la recuerda, es cuando explotó y se cayó el mercado inmobiliario en Estados Unidos y obviamente pues trajo como consecuencia una recesión económica en nuestro país vecino. Y resulta que el mercado al que se dedica la empresa, que es el mercado automotriz, el 85% de la producción que tenemos en el país va para exportación y se exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, cuando hay un problema económico en Estados Unidos, específicamente una recesión, que es cuando la gente deja de gastar dinero, pues dejan de comprar coches. Entonces se veía venir esta parte tan punto de que iban a empezar a disminuir los volúmenes, ¿no? Entonces, digo, a nivel mundial fue una gran crisis económica. Esto empezó a finales del 2008, pero realmente a México empezó a llegar a mediados del 2009 y bueno, tardó en recuperarse hasta el 2011 fue cuando empezamos a empezar a recuperar esos, no los volúmenes que traíamos, pero se empezó a ver realmente una recuperación. Entonces tú hablas que hay un problema económico que dura años, o sea, que se empieza en el 2008 y empieza a haber una recuperación en el 2011, son 3 años, y eso pues obviamente impacta en todas las empresas, ¿no? Eso es la parte, y luego lo quiero comentar con la siguiente crisis económica que vivimos, que la vivimos todos de maneras diferentes, que fue el COVID, que eso fue en el año 2020, ¿no? Entonces, y obviamente el qué hice yo versus qué no hice y qué es lo que deberías hacer en esta capacidad. Entonces, vamos por crisis, para no pasarnos, porque hay mucha diferencia en años, muchos años entre uno y otro, ¿no? Entonces, para la crisis del 2008, cuando viste que te iba a bajar el nivel producción, ¿qué decisión o sea, esa es una que siempre hablamos, ¿no? ¿Te diste cuenta que iba a llegar? Sí, o sea, digo, obviamente. ¿Qué señales viste? Venía muchas señales, o sea, porque te hablo de que esto explotó en el 2008. Se cayeron los bancos, empezaron a quebrar, tú veías la parte de lo de la bolsa, todo, y había mucha gente que decía, no, pero no nos va a pegar. No, claro que nos iba a pegar y nos iba a pegar fuerte. La ventaja que tenemos nosotros, específicamente en mi sector, es que las releases, que le llamamos releases, que son las perspectivas de cuánto material es lo que se va a surtir, te lo dan casi por un año. Bueno, por lo menos te lo dan por 28 semanas, de 28 hasta 40 semanas, de las cuales hay un periodo que son semanas fijas que no te pueden cancelar, semanas variables con un porcentaje y la otra nada más es una perspectiva. Entonces tú tienes una visión de 8 meses antes que los volúmenes empezaban a bajar y ese fue el primer punto, o sea, sí lo empezamos a recibir que empezar. La verdad es que nunca pensamos que iban a bajar tan rápido y tan drásticamente como cayeron, Pau. Y la verdad es que sí fue una época bien complicada, porque si ustedes recuerdan, en el 2009, en marzo del 2009, no marzo, creo que fue marzo, fue cuando salió la pandemia del H1N1, marzo. Que estábamos en un centro comercial y lo cerraron y todo el mundo a su casa y empezó esa parte de la pandemia. Entonces se juntó la crisis económica que ya venía en un proceso más esa pandemia. Entonces en esa época, pues obviamente digo, ya veíamos venir que se venían las situaciones de una manera complicada y pues había que empezar a tomar medidas, ¿no? Y yo generalmente lo que hice es primero pues tomar la medida dentro de la empresa, ¿no? O sea, ir viendo qué es lo primero que quise. Dije, vamos a reducir personal y lo que tengo que conservar es a mi personal de antigüedad. Aquí es muchas veces las empresas lo hacen al revés. Oye, ¿a quién saco primero? A la gente que más tiempo tiene, porque es la que más me cuesta. La que más te cuesta porque mantener. Laboralmente la gente que más tiempo tiene es la gente que más gana y es el que le llaman un pasivo laboral. O sea, realmente que tú tengas un trabajador muchos años en tu empresa, empiezas a crear un pasivo laboral por las prestaciones que tú le tienes que pagar sí o sí en el momento que se vaya. Entonces, muchas empresas deciden mejor sacar a las personas que tengan más antigüedad. Yo hice exactamente lo contrario. Yo dije a los que no puedo dejar ir es a mi gente de antigüedad. ¿Por qué? Porque es gente que ya aprendió, que sabe el know-how, que está conmigo y son a los que debo de conservar. Entonces ahí fue donde empecé a decir, oye, se tienen que quedar. Claro, hubo ajustes de sueldos, hubo ajustes de bonos, hablé con ellos, digo, las gentes que estaban a nivel supervisor, a nivel coordinación, pues ya no irá de aquí en coordinar, vas a tener que bajar a nivel inspector, vas a tener que hacer piso, ¿quieres entrarle? ¿No quieres entrarle? Lo mismo que platicamos el capítulo pasado, Pau, mucha comunicación, ser clara, explicarles qué estaba pasando, qué era lo que podían esperar, cómo se podía hacer, etcétera. Y digo, a mí, en lo personal, a nosotros,
tuvimos ahí pues una casualidad o un golpe de buena suerte, una providencia, que fue que específicamente nosotros, antes de que esto sucediera, si recuerdas, pues obviamente la empresa estaba 100% enfocada al sector automotriz y yo lo que quería era no enfocarme tanto en ese sector por el riesgo que eso conllevaba. Entonces empecé a tocar puertas, tratando de entrar un poco a la parte de appliance, o sea, que son electrodomésticos, etcétera, y así fue como llegué a Algodones Zoom. Entonces, en esa época, ellos producían un gel antibacterial chiquito, que obviamente nadie compraba o muy poca gente compraba porque el uso del gel antibacterial pues ni siquiera se encontraba en el radar, ellos lo estaban produciendo y era tan poco el volumen que tenían que no les convenía tener una etiquetadora. Entonces nos contrataron a nosotros para que esas etiquetas las pegáramos de manera manual. Entonces en ese entonces, cuando principios del 2009, que yo veo que empiezan a bajar los volúmenes, digo, pues, era un problema, porque la gente que pegaba las etiquetas tenía una habilidad impresionante, Pau. O sea, yo llegaba, ponía la botella y con 2 manos eran por segundos. Entonces, el tratar de sacar a la gente nueva que pegaba etiquetas y que mi gente con antigüedad aprendiera a pegar las etiquetas, lógicamente traía un costo, ¿no? No sacaban esa producción, pero fue un cambio que yo empecé a hacer. Digo, y en ese tiempo, nosotros, para que se den una idea, sacábamos 50,000 piezas al mes. O sea, era nada, era tan poquito que no valía la pena que yo estuviera una etiquetadora. Entonces sucede el brote de la pandemia del H1N1 y entonces empiezan gel antibacterial ipso facto inmediatamente en México. Y bueno, el único que en ese momento tenía en México pues era Algodones Zoom, que era el primero que lo producía, pero 50,000 botellas no salía para nada. Y a nosotros nos movieron de 50,000 botellas a 500,000 botellas a la semana. O sea, ni siquiera al mes, a la semana. O sea, era un requerimiento imposible de cumplir. Fue una locura. Conservé a toda mi gente. Fueron meses de trabajar 3 turnos cuando todas las empresas automotrices estaban despidiendo personal. Y es algo que le comenté a Pau, que realmente, o sea, la gente llegaba a trabajar los lunes y sabía que los viernes sacaban esta semana y anunciaban. O sea, ya era una crisis tan vista de lo que estaba pasando que había anuncios y decía, esta semana Volkswagen va a hacer un layoff de 400, tal empresa de 300, tal empresa de 200, por cientos, Pau, por cientos. Entonces la gente era tu semana de que a quién le va a tocar, nadie sabía a quién tocaba y llegaban los viernes y en la entrada estaba recursos humanos y a recursos humanos la gente que le pasaban el vale era gente que ya había perdido su trabajo. O sea, sí fue realmente una situación súper complicada. Digo, no te acuerdas, estás muy chiquita todavía, pero bueno, sí fue el entorno en sí. A mí me tocó llegar a ver empresas con la luz apagada de que no había nadie. Y nosotros en ese entonces, pues la producción era una locura, conservé a toda mi gente, nos lo pudimos hacer bien, pero yo creo que viendo la retrospectiva, Pau, cuando haces las cosas autocríticamente, todavía nos pudo haber ido mejor, porque en ese entonces yo estaba rentando una bodega en un parque industrial que estaba cara, la verdad, porque estábamos en un parque industrial. Yo lo que debía haber hecho era pues hacerme chiquito más rápido, dejar esa bodega, cambiarme una bodega más pequeña y seguramente nos hubiera ido mejor, no solamente con el puro costo de la renta que nos hubiéramos ahorrado. Sin embargo, no lo hice, nunca me quise salir. Eso fue algo que después lo aprendí y lo apliqué en la siguiente crisis, pero en esa no. Pero algo que sí hice y que digo aquí Pau lo puede retroalimentar porque lo vive de una manera diferente es tomar todas esas acciones de decir, vamos a reducir el gasto. El gasto en todos aspectos, en gasto administrativo de la empresa, en lo que se puede reducir, pero también en casa. Y también llegué a casa y dije, vamos a reducir los gastos independientemente que vendíamos y que todo. Tú cuando hay una crisis de este tamaño, tú no sabes realmente, y hablaban realmente de años, y efectivamente, digo, tardó años en recuperarse. Pero tú no sabías hasta cuántos años podía durar eso. Entonces había que tomar acciones y tomar acciones inmediatas. Entonces tomé acciones de reducir costos en casa, tanto como reducir costos en la empresa. Y ahí es la parte que tú recuerdas de... Sí, de cómo adaptarte frente a los cambios, ¿no? Que también a veces como papás les da cosa el decir, oye, ¿cómo
cómo, pues sí, es este tabú, ¿no? O sea, cómo vivimos a cierto nivel y cómo bajamos. Y hay muchas de estas historias de antes les iba súper bien y ahora tal, ¿no? Y lo castigan mucho cuando en lugar de decir, se supieron adaptar al momento y después vendrá otra ola mucho más grande porque saben saben entender qué es lo esencial. Porque a veces en la vida se te olvida decir, ok, esto es esencial y esto es importante que nosotros estemos bien, ¿no? Que es parte también de lo que hemos comentado siempre, again, volvemos a regresar al punto de la comunicación. O sea, ¿qué se hace? Bueno, yo hablé con la gente que nos ayudaba, les reduje a todo mundo la mitad de los días, entonces ya había que hacer más cosas en casa, pues obviamente en el gasto, planes de internet, planes de cable, pues todo, sí, todo se redujo, ¿no? Sí, mi mamá es fan de bueno, no fan, pero sí sabe hacer economía de guerra. Así pero ahorita que estábamos poniendo el capítulo, le dije, sí, es que mi hermano decía mucho eso, que hay que aplicar una economía de guerra. Y ahora que estaba yo revisando para este capítulo que les preparamos, realmente hay libros que hablan sobre una economía de guerra. Y la economía de guerra es las medidas que tiene que tomar un país cuando sabe que va a entrar en guerra. Yo lo veo en casa igual, o sea, las medidas que debe de tomar en la casa cuando sabes que viene un cambio, ¿no? Y yo creo que aquí, Pau, es algo que falta mucho, no nada más en empresarios, sino por ejemplo, en la gente que trabaja en una empresa y que de pronto dicen el papá se quedó sin trabajo, ¿no? O va a haber una reducción y cuando el papá se queda sin trabajo o la fuente de ingresos mayor de casa pierde el ingreso y no sabes en cuánto tiempo lo va a recuperar, hay que tomar acciones y hay que tomarlas rápido, de manera inmediata. Y fue lo que hice, claro, tampoco, lo que hemos hablado en otros capítulos, no son populares. Digo, no se recuerdan de la misma manera, pero no son medidas populares. No, y que también sabes priorizar, o sea, qué es lo que en ese momento ya estábamos mucho más grandes, ya nos valíamos por nosotros mismos, pues también teníamos que hacer ciertas cosas de casa mínimas, pero nos enfocábamos al estudio, los temas de las escuelas nunca los redujiste, o sea, siempre has sabido tener tus prioridades claras, que cuando eres como justo esta parte de decir, oye, ¿a qué? ¿A qué vas a Claro, ¿qué es lo que voy a reducir? El megacable no era Claro, prioridad. A lo mejor no salimos, pero las escuelas se quedan porque para mí la educación es una parte importante, ¿no? En caso si ustedes tienen pareja o están pasando una situación así, ¿qué es lo que tienen que sentarse y decir qué es negociable y qué no es negociable? O sea, ¿con qué puedes vivir y con qué no? Pero tratar en ese engaño de que si no hago nada, no tomo ninguna decisión, o sea, si no veo, no pasa nada, no, o sea, eso no es sostenible. No es sostenible porque tarde o temprano va a empezar a faltar el dinero, ¿no? O sea, digo, ojalá era que consigas el trabajo al día siguiente, ¿no? Y que todo continuara igual. Desafortunadamente a veces aquí no estamos quitando la parte de manifestación, de la abundancia, de siempre pensar en positivo, no, pero hay veces que sí. O sea, y yo creo que aquí puedo contar también un poco mi experiencia. Me tocó vivir el layoff de la industria tech. O sea, yo trabajé en la industria tech o sigo trabajando en la industria tech, me dedico a eso. Y como ustedes saben, el año pasado, hace 2 años, empezó un layoff muy fuerte por las grandes empresas tipo Google, tipo Meta, que yo trabajé en Meta. Y me fui a una startup que también es en la industria tech, que también vivió un layoff, ¿no? Y creo que es parte, como justo decías, anunciaban los lunes va a haber un despido de tanta gente y se hacía pues masivo, nada más que era más operativo en este tema de la industria automotriz y aquí era gente pues a ciertos puntos pues más profesionistas, ¿no? De marketing, o sea, y hacían layoff total y sacaban a la gente. Y a mí me tocó vivir un layoff en enero, ¿no? En la empresa donde trabajaba. Y la verdad es que me quedó muchos learnings al respecto que creo que es importante, uno, saber adaptarte, o sea, esta parte de la adaptabilidad, pero ahora sí regresando al cómo, ¿no? Porque justo mi mamá lo vive más desde el tema de ser empresaria, ¿no? Que al final te toca tomar decisiones no tan populares, hacerte chiquitas, pero ¿qué pasa cuando tú te vuelves como consecuencia de ese layoff? Que creo que esta conversación se hace interesante, ¿no? Porque es decir, no, pues Caro lo vive es una especie más macro, ¿no? Y esa gente que sacó, porque en su momento, ¿cuánta gente tuviste que sacar, por ejemplo, por también. el COVID? No, por el COVID, o sea, también estuvo bien. Sí, nos quedamos con una tercera parte. Y la gente que se quedó, que también, o sea, ya al final era la prima de antigüedad, llegó un momento en que dijimos, o sea, digo, yo no puedo tener a la gente sin que reciba nada, ¿no? Ya nada más les podíamos sacar una ayuda de despensa. O sea, eso era lo que la empresa podía en su momento darles una ayuda de despensa, pero fueron casi 3 meses de paro, que sí fue un momento en que dije, si no arrancamos, va a estar bien complicado que podamos arrancar. Yo te recuerdo ese momento, estábamos justo, era en pandemia, ya los 3 hijos ya trabajábamos, pues éramos autónomos, independientes de mamá, pero aún así mi mamá pues vivía de la empresa, ¿no? Bueno, todavía Anabel estaba estudiando. Toda Anabel que le tocó la época de empezar a estudiar en línea y todo, era la única que iba en la universidad. Pero ya no se notaba tanto la crisis económica como
o sea, en su momento los tres dependiendo de ti. No, y aparte, digo, la ventaja que también tenía, parte de todo esto de que traté de motivar de pequeño es que se desarrollaran ustedes en otros sectores que quisieran. Entonces, cuando llega a haber una crisis como la que pasó, el hecho de que Rodrigo trabajaba en un sector totalmente diferente al mío, Paulina en otro sector totalmente, claro, ayuda muchísimo porque ya no todo mundo depende de la misma fuente de ingresos. Pero cuando el caso que dices, ¿no? El que te pasó a ti de layoff, cuando sacan al papá o a la mamá o al que sea el fuente de ingresos más importante de una familia, muchas veces porque es un duelo, eso también, Pau, ¿no? Que el tema de un layoff, sí, o sea, sí. Uno, creo que hay un punto importante que se compara mucho con tu historia, es un duelo, pero también es como si tuvieras a alguien enfermo y vas viendo cómo se va decayendo. Claro. O sea, hay señales. Porque hay señales. Hay señales, o sea, hay señales a nivel industria. O sea, si tú realmente estás en la empresa como yo estaba, ¿no? Que estaba muy comprometida con la misión y todo, pues también vas sintiendo las métricas, ¿no? Y vas diciendo, oye, no ha entrado el suficiente ingreso, no hemos logrado nosotros nos dedicamos a temas de monetización de creadores, no ha llegado a cierto rubro. O sea, tú vas viendo y vas haciendo que 2 más 2 no es una fundación. O sea, ninguna empresa es una fundación. Claro, es lo que yo digo, porque al final digo, el motivo de tener una empresa es generar dinero. Los socios, cuando compran acciones, lo que quieren es generar dinero. Ese es el objetivo. La empresa debe tener una utilidad, si no sería una fundación. En este caso, pues si tú estás viendo que no están generando recursos, lógicamente la siguiente consecuencia es que va a haber un problema. Va a haber un problema. Entonces yo lo visualizaba, o sea, yo regresé de maternidad, llegué a la empresa y noté que había como esta falta de crecimiento como antes nos estaba yendo. Y era un tema, o sea, aquí podía decir, era un tema también hasta del mercado al que nos dedicábamos, que era hiperdinámico, que ya no salía en como el mismo desempeño de los creadores que teníamos, ¿no? Entonces era como hasta cierto punto lógico en esa arista que venía. Entonces, mucho a mí lo que me ha ayudado en este tema de adaptabilidad es también tú como empleado, sí, claro, estar ahí entregado, pero también saber cuál es tu misión, ¿no? O sea, cómo tú puedes aportar más allá dentro de tu trabajo. O la manera más fácil de decirlo, tener un plan B, ¿no? Un plan B que dependa de ti. Entonces yo siempre, hasta incluso en la empresa que tengo, incentivo mucho el tema de, oye, tu side business, o sea, el side hustling ayuda muchísimo a los empleados justo a no crear una dependencia emocional tan fuerte con la empresa, ¿no? Porque al final, o sea, en estas situaciones a ti como empleador tampoco te da sabrá qué hacer, se puede mover, ¿no? Y creo que, y justo fíjate que me pasó, cuando a mí me dieron la noticia del layoff, la CEO me dijo, o sea, yo no estoy tan preocupada por ti, o sea, yo creo que tú vas a lograr sacar de esto una oportunidad, ¿no? Y creo que también hasta para ella fue liberador, ¿no? Como decir, yo sé que Pau va a estar bien, ¿no? Entonces creo que también tú como empleado decir, siempre tener un side business, porque al final, uno, te motiva mucho a pensar distinto. O sea, yo nunca dejé mi empresa, nunca dejé mi emprendimiento, por más que trabajé en empresas, pues que me daban mucho ingreso, ¿no? Y que yo pude decir, ¿para qué sigo haciendo esto, no? Como que mucha tu asesoría de tener como siempre un side business que pudieras accionar rápido y que justo te entendiera que tú eres la fuente de tu propia riqueza, ¿no? Que a ver, es un proceso. O sea, yo salí en enero, febrero, más o menos, y ha sido un proceso como generar riqueza a través de este talento único que tienes, pero siento que eso ya fue una decisión personal de no volverme a contratar. Pero justo, pasas un duelo, o sea, te despiden, ¿no? Si tienes un side business es mucho más fácil, como hasta cierto punto yo sabía que el lunes después de ese viernes yo iba a tener algo que hacer, ¿no? Y que tenía muchas cosas que accionar y eso hasta cierto punto da paz mental. Después pasas en un duelo, porque yo les voy a ser muy honesta de algo que compartí. Yo quiero muchísimo a mi equipo, pero quería muchísimo trabajar con ellos. O sea, me encantaba el día a día, me encantaba aprender de ellos, me encantaba hablar con ellos, como trabajar en ese equipo de peers. Para mí fue lo que más me dejó Vic y fue algo que me dolió, ¿no? O sea, me dolió y hasta incluso a veces los veía y qué estarán haciendo y su trabajo y tal, y el saber que ya no formas parte de eso. Es natural. Es un duelo, ¿no? Entonces pasas por ese duelo que es tristeza, que es negación, que pueden ver las etapas del duelo, pero decir, oye, esto es un duelo y va a pasar, ¿no? Como que entender que va a pasar y que también tú tienes que tomar acción para sentirlo menos. Y lo que hice fue justo, oye, quiero que mi empresa sea así, ¿no? Que tengamos equipo, que nos conectemos, que tal. Y claro que, o sea, no es que una cosa sea reemplazable con otra, pero también ayudarte a pasar ese duelo. Y dos, romper el tabú, ¿no? Porque yo cuando salí a decir, oye, bueno, ni siquiera saber si fue víctima de un layoff o pasé por un layoff como miles de personas, creo que también
dejas de, o sea, y justo me pasó ahorita con justo este live que viví, que después salió más gente, ¿no? Y que hasta justo decía, oye, creo que yo tenía un ego enorme diciendo, oye, igual yo la regué tanto, ¿no? Que no lo hice tan bien, cuando es un tema estructural que estaba pasando, Claro. ¿no? Y Entonces, pasa, digo, también le pasa al emprendedor, ¿no? Cuando las cosas empiezan a no funcionar bien, motivo de una crisis como la que estamos hablando y de pronto pues ya no aguantas, no te aguanta el capital, no hay clientes o restaurantes que iban a abrir en plena época de pandemia y se los cerraron y negocios de comida y todo lo que se dio, digo, no dependía de ti, pero de una manera directa o indirecta rebota contigo. exacto. Y rebota contigo en el que tú piensas, y si hubiera hecho, y si me hubiera informado. Y sí, yo también creo que eso es parte de lo que yo siempre les digo, papá. O sea, sí, efectivamente, o sea, no te define a ti tu éxito, tu fracaso, ya sea en el trabajo, sea en la empresa, etcétera, pero lo que sí te define es el análisis que tú hagas. O sea, tú te debes de preguntar qué hice mal y qué dejé de hacer. Y que deje de hacer. Y que, para tener realmente el aprendizaje y decir, esto lo pude haber hecho diferente. Y fíjense que yo al salir de esta empresa lo que hice fue sentarme y hacer literal mi Notion, que amo y adoro, una especie de journaling, ¿no? O sea, que aprendí, qué hubiera podido hacer mejor, ¿no? Y qué no hubiera hecho, ¿no? Preguntas fuertes en ese momento y que creo que se los juro, me dieron mucha claridad. Y en lo que en mi momento un manager, Jerry, que lo admiro mucho, me decía, es que Pau, te falta seniority. Me decía mucho, Pau, te falta seniority, que es un tema de experiencia. Y hay cosas, Pau, que solo los años dan, me decía. Y cuando hice mi análisis de Vic, puse al final hasta sentimiento me da como, y estos son lo que los años dan, ¿no? O sea, la experiencia, o sea, el haberlo vivido ya fue en sí un tema de agradecer, ¿no? El decir, oye, lo viví, estuve en ese tema, en esa vulnerabilidad, y son cosas que los años solo dan, ¿no? Y es otra, ¿cómo dices tú? Otra raya al tigre. Sí, ¿no? es una raya más al tigre, pero al final sí es cierto, ¿no? Pero eso que hiciste tú, yo creo que es un ejercicio que deberían de tomarlo como consejo y deberían hacerlo. Pase lo que pase, cuando las cosas no te salen como esperas, siéntate y hazlo, ponle papel, qué hice bien, qué hice mal, qué debía aprendido y es cuando realmente le das el valor a esa experiencia. Yo, viéndolo para atrás, lo que les digo, no, o sea, yo debía haber dejado esa bodega tan cara que era innecesaria, que lo hubiera podido hacer en otra bodega más barata y probablemente el impacto económico que esto causó, pues hubiera sido menor si yo hubiera entendido que a mí no me definía o a la empresa no definía la bodega, ¿no? El almacén, podíamos estar en otro lugar. Pero a veces confundes, y eso es lo que le pasa a las personas, no nada más a los empresarios, sino a cualquier persona, ¿no? Que te metes tanto en el rol del poder, del puesto, del trabajo, de la empresa, que cuando las cosas cambian y se tienen que reducir, pues ya no sientes que eres, o sea, de pronto ya el puesto, ya el poder, ya no tienes el puesto, ya te dieron el layoff, ya crees que sales de ahí, ya no eres nadie. Y ya no eres nadie. Sigues siendo la misma persona, tienes que estar seguro que sigues siendo la misma persona. El que no tengas el puesto, no estés trabajando en esa empresa en ese momento, eso no te define, eso fue una circunstancia que pasó. Ay, ¿no? sí, y tienes que trabajar mucho esa parte que sí. Hay que trabajar sí mucho difícil, en esa ¿no? parte. Porque... Sí, y tienes que moverte rápido, porque también digo, estoy de acuerdo, si llora 2 días, párale de contar y no, que sigue. Tengo otra frase también que digo, la repito y se la repito luego mucho también a mi equipo, es decir, para lamer las heridas habrá tiempo. O sea, ahorita estamos en situación de te paras y sigues haciéndolo. Ya habrá tiempo después para que digas, hijo, sí, es que me dolió, pues sí, pero ahorita hay que reaccionar, porque es lo que comentabas tú, es hacerlo rápido. Sí, la adaptabilidad es rapidez. Es rápido, o sea, si tú me dices, sí, me tomó 4 años, ya, o sea, no, y el hacer un plan, o sea, creo que esa es otra parte importante, ¿no? Si tu meta después de un layoff es volverte a contratar, siéntate, haz un plan, pon qué empresas te gustaría entrar. Hay todo un análisis de Stanford en decir cuáles son tus no negociables, qué es lo, para que tener claro a dónde vas a aplicar, ser muy inteligente a aplicar, tener un coaching para aplicar, llevar una bitácora donde aplicas. O sea, hay muchos sistemas que te pueden ayudar, es porque al final tu trabajo hoy por hoy es conseguir otro trabajo. Eso es un full time, ¿no? Y tienes que tenerlo claro. Y si en tu caso es como yo, donde saliste y dijiste, ok, ahorita me va a tocar pues emprender y regresar de nuevo a esta empresa que quiero formar, esta visión, igual es un full time, ¿no? Y a veces me pasa ahorita con mi mamá, ¿no? Que me dice, es que te noto en friega, tal, y porque justo construir algo también es un full time, ¿no? O sea, igual no tengo un jefe, pero tengo una misión que cumplir, y yo ahorita lo veo y digo, apenas llevo 4 o 5 meses fuera y digo, no, o sea, tenía que haber hecho más, ¿no? Hay como una exigencia también de esa adaptabilidad y es ser veloz. Entonces creo que ese es un plan de qué hacer, pero hay otro plan también importante, que es el plan financiero, ¿no?
Si tú, o sea, tú primero tienes que ahorrar, o sea, creo que el tema de ahorrar es súper importante mes a Que mes. desafortunadamente no está mucho en nuestra cultura, la cultura del ahorro en general en México no la tenemos tan cimentada, pero eso es algo que lo tienes que hacer, ¿no? Siempre Sí. hacer esa planeación. Un porcentaje de lo que ahorras, que en nuestro caso, a Toño y para mí eso nos ayudó muchísimo a tomar decisiones, a decir, oye, ¿cuánto colchón tenemos? ¿Cuánto podemos esperar más a que tú dejes de ingresar? ¿O cómo hacer con los dos? Y es una conversación que yo cuando, a ver, se van a reír, ¿no? Pero yo cuando vi que ya había señales muy latentes de que ese layoff iba a suceder, yo me senté una semana antes con mi esposo y le dije, this is happening, ¿no? Pero no te han dicho nada y todos decíamos, igual es hasta abril, ¿no? Y yo, ilusos nosotros, ¿no? Pero decíamos, no, o sea, le dije, no, a mí me va a dar mucha paz que nos sentemos porque yo represento un ingreso importante en mi casa, entonces también era como que Toño se sintiera a gusto con esto que iba a suceder. Entonces, cuando sucedió, fue mucho más fácil decir, ok, vamos bien, ¿no? Y ahorita tenemos ya también un plan de cuánto yo tengo que ingresar al mes, ¿no? Entonces Claro. hay un plan, hay Una una meta exigencia, financiera una también, meta porque tampoco financiera. puedes pasarte la vida con que, digo, y la verdad es que yo también conozco personas de que sí perdió el trabajo hace como 3 años. O sea, no, también hay trabajo, hay que moverse, pero a veces, pues entre que la depresión, entre que el duelo, entre que, pues ya es más fácil que la otra persona vea por todo, y yo creo que no debe ser así, ¿no? Sí, Digo, en tu pues, caso que hablas desde la parte de pareja, en el caso de que yo estaba sola, pues a lo mejor alguien podría decir, pues es más fácil, ¿no? Porque tomó las decisiones de se ahorra en esto, y pues los hijos tenían que obedecer, ¿no? Pero de una u otra manera, el comunicar lo que está pasando de una manera clara a tu círculo primero que está pasando, llámese empresa, colaboradores o familia, para poder tomar las decisiones y que lo hagas rápido, eso es lo que y podía es hacer una gran incómodo. diferencia para que pudieras Y sobrevivir. fíjense que ahorita que estamos hablando de esto, sí siento esa incomodidad. O sea, sí siento que son temas fuertes, ¿no? O sea, Claro. no es la situación ideal. No es que yo les diga, lo mejor que me pudo haber pasado fue un layoff. No, No. obviamente no es lo mejor que te puede haber pasado, no es haber cerrado 3/4 de tu empresa, pero es algo que por lo menos yo ahorita que te veo, pasa, ¿no? Pasa, sucede, te haces más fuerte, aprendes nuevas cosas y como verlo también desde el agradecimiento, ¿no? O sea, hoy por hoy lo veo y digo, bueno, estoy accionando otras cosas, tengo que abrir mi mentalidad a otros puntos, esto es lo que quiero lograr y mucho también de mi plan personal, empresarial, viene mucho, ¿no? De mi plan familiar, si yo me quiero volver a embarazar, quiero estar en esta situación, ¿no? O sea, creo que se tienen que tocar todas las aristas, pero no es algo cómodo y muchas veces este tema de adaptabilidad es como el de tolerancia al fracaso, ¿no? No te tienes que adaptar a las cosas buenas. Bueno, va a haber happy problems también, pero para adaptarse a las cosas buenas requieres otras cosas, ¿no? Pero para adaptarse a las cosas complicadas también haces callo. Sí, pero en ambos casos la rapidez con la que tú reaccionas puede determinar tu supervivencia. Sí. En ambos casos, para tomar una oportunidad, como también cuando la situación en general está totalmente grave, ¿no? Y sobre todo cuando son cosas que tú no ves. Aunque sí, lo que dijo Pau, yo sí lo creo, O sea, siempre hay señales. Tienes que estar cuidadoso, tienes que ver el entorno, tienes que ver qué está pasando. Al primer foquito que se prenda, algo está pasando, voltearte, analizar, estar pendiente, porque, digo, al final somos una economía que depende, ¿no? Si a alguien le dicen a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Claro, hay una dependencia económica marcadísima, entonces hay que estar pendientes, hay que informarse, hay que leer, hay que estar, porque independientemente que tú no seas empresario y que tengas un trabajo, y un gerente, un director y que estés seguro, créeme que las cosas, o sea, la relación que hay entre todo puede llegar a afectarnos. Sí. Sí, te escucho con mucha atención porque siento que esto sí es importante y tampoco queremos caer en esta positividad tóxica que todo va a salir bien. O sea, creo que este capítulo es de sentarnos y decir, cuando las cosas salen mal, hay que ser veloces, ¿no? Hay que ser veloces, hay que ser claros. Tomar decisiones no populares, hay que definir cuáles son las prioridades en tu gasto y en tu vida y escogerlas para decir, en esto sí voy a invertir, esto no es negociable, esto sí, y digo, y adaptarte. Al final no te define. Digo, siempre me gusta contar la historia de mi tío Juancho, que lo amo y lo admiro y lo adoro, un hombre empresario en el ramo eléctrico que tenía contratos y era impresionante y de pronto no había ningún contrato y no tenía dinero, pero él era el mismo hombre sólido, su mismo carácter, llegando a verte en un coche último modelo como te llegaba a ver un taxi que llegaba de la Capo, de la misma manera. Y yo eso aprendí de él, que no te define lo demás, eres tú y tu personalidad quien lo hace. Entonces, eso es lo que siempre debes de mantener en la mira, que eres tú. Tu valor no depende de un título, tu valor no depende
depende si tienes una gran oficina o una pequeña oficina. Lo que sí depende tu valor es la rapidez con la que tú puedas tomar una decisión para adaptarte al cambio. Y esa sería parte de la... Esa es la ala de sabiduría ala de para sabiduría. que terminemos, Ma. Tú cuéntanos cómo es tu ala de sabiduría. Creo que ha sido un capítulo duro, o sea, creo que para mí, o sea, el contar esta parte incómoda, ¿no? De qué fue lo que hice, cómo lo viví. Que mucha gente se avergüenza cuando no debería de avergonzarse. Sí, cuando no hay nada. Pero sí, efectivamente, digo, mi ala de la sabiduría es, debemos ser esponjas en tiempo de crisis, pero en tiempos de abundancia debemos de ser flexibles para poder crecer. Esa sería. Pero ahora que nos tocó la parte de crisis, hay que ser una esponja. ¿Cómo es una esponja? La exprimes y la puedes hacer chiquitita. Y cuando sea necesario, la llenas de agua y la haces grande. Por eso es que siempre me gusta con esta metáfora. Me encanta. Y pues a seguir, la verdad es que no tengan miedo. Hoy por hoy las cosas, ya pasamos una pandemia, digo, algo que nunca pensamos que íbamos a vivir, y la verdad es que pudimos sobrevivir, pero de todas maneras hay que estar muy pendientes, hay que estar pendientes a las señales y no tengan miedo de tomar decisiones. No tengan miedo de tomar decisiones, sean ágiles, sean veloces y siéntanse respaldados, ¿no? Primero por Se Pasa Volando, que vamos a estar aquí con ustedes siempre. Etiquétenos en @sepasavolando si les gustó alguna parte, si quieren subir algún comentario, déjenos comentarios. Tenemos la comunidad por WhatsApp, donde andamos ahí súper atentas a todo. Y síganos en TikTok. Fíjense que vamos a estar haciendo ahí cositas por TikTok para que más gente nos conozca y podemos llegar como nuestro mensaje de pasar volando ciertos retos si tienes como la compañía correcta. Entonces síganos en TikTok y muchas gracias por estar aquí otro capítulo. Y muchas gracias y nos vemos el próximo, que también les va a gustar mucho. Bye bye.